Patricio McCaden. Mi email es patriciomccaden@gmail.com y mi Twitter es maxawen, no pregunten, o después, ¿por qué? Y trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, en una dependencia que se llama CESPI. Bueno, eso es demasiado sobre mí por ahí. Esta charla es sobre Sinatra, pero también es sobre buenas prácticas, ¿sí? Sinatra, como ustedes sabrán, es una DSL para hacer aplicaciones web rápido. ¿Saben lo que es? ¿Alguien no conoce Sinatra? ¿Todos conocen Sinatra? Levanten la mano. ¿Quién no conoce? Vamos. Bueno, una DSL es un lenguaje creado a propósito, digamos, para resolver un problema en específico. Por eso Sinatra es solamente eso. Es una DSL para resolver el problema de hacer aplicaciones web rápido. En Sinatra tenemos rutas que son bloques de código que responden a un verbo y un path HTTP. Como en el ejemplo podemos ver que en get barra revuelve hello rubyconf Uruguay, get barra name, que es una variable, un símbolo parece, pero no es un símbolo, es un placeholder. Dice hello, lo que le pase como parámetro, y bueno, post barra, y así es en general todos los ejemplos. Sinatra nos provee una forma de renderizar vistas de una forma sencilla que, por ejemplo, si requerimos Slim, que es un template engine, decimos Slim index y Sinatra ya sabe cómo ir y a dónde ir a buscar templates para mostrar. No muestro el resultado porque si no iban a ser demasiadas pantallas y bueno, no quería aburrirlos. Entonces, en este caso, si decimos Slim index, va a ir a buscar la plantilla que se llama index y la va a renderizar. También tiene soporte para archivos estáticos. Entonces, si renderizamos una plantilla que tiene una referencia a algo que parece ser estático, como en el ejemplo barra screen CSS, no necesitamos que Sinatra lo procese y que esté asociado a un bloque de código. Entonces, lo que va a hacer es va a devolver el archivo en sí. En este caso, lo que cambia es un H1, que le cambia el color rojo. También tenemos filtros para ejecutar acciones antes de que se ejecuten todas las rutas o un conjunto de rutas o alguna en particular. En este caso, lo que vamos a hacer es setear @name, que es una variable de instancia de la clase. En este caso va a ser el scope global, digamos, de la aplicación. Y lo que vamos a hacer es devolver hello rubyconf Uruguay. No es nada loco, estos son ejemplos. Tenemos helpers, que son métodos que vamos a definir y los vamos a poder usar en cualquier parte de la aplicación. Como en este caso definimos el método name, que devuelve rubyconf Uruguay. Los ejemplos son todos bastante parecidos. Y lo que vamos a hacer es dibujarlos en el template Slim. Lo que tiene de bueno Sinatra es que podemos también, de la forma que hicimos esto, tener una variante y es definiendo parámetros de la aplicación. En este caso lo que vamos a hacer es setear un parámetro que se llama name, que va a ser rubyconf Uruguay, como se habrán imaginado. Y lo que devuelve va a ser hello settings.name, que es lo que hace acá, es obtener este valor. Y lo que tiene de bueno también es que podemos configurar los diferentes entornos. Hasta ahora uno ve que todo es bastante similar a otras cosas, digamos, otros frameworks como Rails, que tenemos acciones y tenemos before filters y entornos y demás, pero no es tan sencillo, no es tan parecido. También tenemos error handling, como en cada acción puede fallar, lo que podemos hacer es atrapar esos errores, por ejemplo en bloques not found, que lo que va a hacer es que cuando devolvemos un error 404 y no se encuentra la acción o lo que sea, va a devolver la ejecución de este bloque de código. Y lo mismo cuando tenemos una excepción que corta la ejecución de, por algún error inesperado, una excepción cualquiera. En este ejemplo, si nosotros hiciéramos get barra, no estaría encontrando porque no está. Entonces ejecutaría not found y nos devolvería ese string, digamos. Y si vamos a barra raise en un get, como tenemos una excepción, lo que va a hacer es va a mostrar un ejemplo, un string que diga oops, ouch. Bien sencillo. Después tenemos dos formas de ejecutar Sinatra. Uy, le di con todo.
Una es la forma clásica, que es como todos los ejemplos que veníamos mostrando hasta recién, donde se definen directamente las rutas en un archivo y se tiran directamente así, y uno ejecuta Ruby, el nombre del archivo y ejecuta. Los levanta el web server, mejor dicho. Y la otra forma es la modular, que ya es un poco más prolija, porque tenemos una clase que tiene que heredar de Sinatra Base, y lo que vamos a decirle al final es run. De esta forma, lo que va a hacer cuando hagamos Ruby va a ser correr las clases que sean modulares. Algo fantástico de Sinatra, como todos sabrán, es que es un middleware rack, ¿sí? Entonces, eso significa que podemos montar una gran variedad de middleware que ya existen de rack en Sinatra y montar Sinatra en otras aplicaciones y hacer lo que se nos ocurra. En este caso, lo que estamos haciendo es usar RockAuth Basic para definir un usuario que va a tener username admin y password secret, y que cuando hagamos cualquier cosa, por ejemplo get barra, nos va a pedir autenticación. Hasta ahí Sinatra está buenísimo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si queremos hacer alguna aplicación un poco más interesante? La documentación oficial de Sinatra nos dice que Sinatra no es un framework típico MVC, no es full stack, solamente ata un bloque de código a una ruta, ¿sí? Y un verbo HTTP. Entonces, la mayoría de la gente, ¿me salté algo? No. La mayoría de la gente piensa que no está bueno Sinatra por eso, no se anima a usarlo, porque Sinatra no tiene estructuras de directorios por defecto, que no es tan así porque cuando hacemos archivos estáticos o cuando hacemos un renderizado de alguna vista, los va a buscar a un directorio en particular. En el caso de las vistas va a views y en el caso de los archivos estáticos a public. El problema es que no tiene una clara separación entre controllers o conjunto de acciones, entonces está todo mezclado y por ahí a uno al principio lo confunde. Tampoco tiene un ORM por defecto, de hecho no tiene ORM y nos da la libertad de que podamos usar el que querramos. Por lo tanto, no tiene base de datos por defecto ni tareas. O sea, no podemos crear una aplicación Sinatra diciéndole Sinatra New Application Project, lo que sea. Entonces, por ahí la gente no se anima a usarlo. Tampoco tiene un test framework por defecto, si bien no me sale la palabra, se recomienda que use RackTest, que es una muy buena librería creo que le escribió Brian, ¿puede ser? ¿Sí? Está por acá, no sé. Bueno, le escribió Brian, que está por acá, o estuvo, y está muy buena para testear aplicaciones rack en general, ¿sí? Obviamente podemos usar Minitest, RSpec, cualquier cosa. Entonces, Sinatra no decide nada por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que piensa el común de la gente? Dice, bueno, Sinatra es ideal para prototipos, o sea, cuando tengo que hacer algo rápido y mostrárselo al cliente, lo hago con Sinatra porque es fácil, no tengo que crear Rails, no tengo que base de datos ni nada por el estilo. O APIs, donde yo puedo agarrar una aplicación Sinatra y montarla sobre una Rails, por ejemplo, y usar Sinatra para API. O para aplicaciones chicas. Por ejemplo, en la universidad nos pasa que tenemos una aplicación que es un monstruo, digamos, y tenemos que agregarle funcionalidad. Entonces, lo que hacemos es crear aplicaciones chicas que consuman APIs y bueno, estas aplicaciones chicas las podemos implementar con Sinatra. Entonces, el común de la gente dice que el mejor uso de Sinatra es para prototipos, APIs y aplicaciones pequeñas, pero para mí no es tan así. ¿Por qué no para aplicaciones grandes? Para mí hay un problema. El problema es que Sinatra es muy flexible. Entonces, como nosotros podemos hacer lo que querramos, a medida que la aplicación crece, podemos hacer el monstruo que querramos. ¿Cuánto momento de tiempo? Bien. El primer problema es que Sinatra tiende a desordenar. En realidad Sinatra no, los desarrolladores. Los desarrolladores, si Sinatra va a buscar a views, tira todo en views y no importa, total los va a buscar. Pero cuando la aplicación crece y tenemos muchas vistas,
explota todo, es un quilombo bárbaro. Entonces, otro problema es cómo organizar los controllers. A medida que la aplicación crece, las rutas van creciendo, y a medida que las rutas van creciendo, si nosotros usamos, por ejemplo, una aplicación del estilo clásico, tenemos un archivo donde tenemos 1000 millones de líneas y es muy poco mantenible eso, digamos. Tenemos un montón de formas de organizar los controllers en diferentes archivos si usamos la manera modular, por ejemplo, usando rack mount o rack URL map, o herencia de clases también podríamos usar. Me gusta más la herencia a mí. En fin, este es un problema también, cómo organizar los controllers. El uso inconsistente de la DSL. Nosotros podemos tener muchos archivos y tener, por ejemplo, usamos rack mount o URL map. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, cuando vengamos a la URL tal, va a atenderlo este archivo, esta clase, lo que sea, y cuando venga esta otra URL, esta otra clase. El problema es que en esas diferentes clases, como no tenemos una estructura clara, podemos tener cualquier cosa. Por ejemplo, usar Sinatra namespace y no usar Sinatra namespace. Entonces podemos tener URLs, archivos que se comportan diferente, que hacen cosas similares. Imagínense, por ejemplo, un AVM y otro AVM sencillos. Entonces, eso puede ser complicado. Obviamente, no es como Rails que vos decís Rails generate control, scaffold products y nos genera todas las URLs de manera RESTful, que está buenísimo y para APIs sirve mucho, pero acá no tenemos esa forma de garantizar que vamos a hacer todas rutas RESTful. Entonces puede pasar que tengamos un caos en forma de rutas. Otro tema que no mencioné antes es el tema de los inline templates. Nosotros podemos definir templates al final del archivo, de cualquier archivo Sinatra. El problema de esto es que es feo. Mantener algo inline o sea, para una aplicación chica está buena, pero si vos tenés una aplicación grande, es más complicado mantener un template adentro de donde definís las rutas y demás. Peor todavía sería si tenemos inline templates y los templates estándar. No sabía cómo ponerlo, pero son los templates que están aparte en un archivo aparte. Entonces, bueno, esto sería el caos total. Y todo lo que nos ocurra. Burradas a lo loco podríamos definir. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que no hay una solución. Es lo que yo creo que es una buena solución, es mi solución. No existe una única solución, si lo diría, mentiría. Como les decía, la charla es también sobre buenas prácticas. Entonces, mi solución es, seamos inteligentes y apliquemos buenas prácticas. ¿Alguien no sabe qué es una buena práctica? Listo, no explico. Podríamos empezar por definir una estructura de directorios, ¿sí? Entonces, donde nosotros decimos tenemos controllers, ¿sí? Entonces, decimos, bueno, el controller people, el controller products o lo que sea, organicemos las vistas en directorios específicos para cada controller. Tengamos un lugar para los controllers, tengamos un lugar para la configuración, tengamos un lugar para los modelos, ¿sí? Tengamos todo bien organizado, como por ejemplo Rails. O sea, un buen ejercicio que yo he hecho es agarrar y decir, bueno, vamos a hacer una aplicación Sinatra que luzca como una aplicación Rails. Y es muy divertido. ¿Cómo vamos a manejar los controllers? Les comentaba que tenemos diferentes formas de manejar los controllers con URL map, que es un rack middleware, o rack mount o herencia de clases. A mí me gustó la herencia de clases porque de alguna forma todos los controllers van a tener la misma configuración. Si nosotros configuramos un control básico de Sinatra y todos los demás controllers heredan de eso, van a heredar su configuración. Entonces está bueno porque si volvemos a lo anterior que les comentaba, que era el tema de tener controllers que no usan la misma DSL o no están configurados diferente, bueno, es un problema. Entonces, la herencia es algo que nos sirve para prevenirnos de esto. ORM.
Acá depende de si necesitamos o no necesitamos un ORM. Muchas aplicaciones podríamos, si nos atenemos a Sinatra es para lightweight, es algo para cosas chicas, por ahí no necesitamos un ORM. Entonces, si no necesitamos un ORM, no lo usemos. Pero es una decisión. Si tenemos un ORM, obviamente, tenemos que elegir una base de datos. Si a alguien le gusta una base de datos en particular, es el momento de elegirla. Y decidir sobre un test framework para usar. A mí me gusta usar, por ejemplo, bueno, obviamente RackTest, Minitest en general para los test de unidad y funcionales. También está muy bueno. Y la decisión más importante tal vez es si vamos a hacer una aplicación del estilo clásico o modular. A mí me gusta más el tema de las aplicaciones modulares porque primero son más object-oriented que las otras. Entonces es más cómodo interactuar con objetos que tener todo tirado en un archivo de texto, digamos. Tendríamos que definir una configuración por defecto. Esto viene atado un poco a lo que yo les comentaba de tener la herencia, digamos, de clases. Si nosotros configuramos todo en una clase, entonces la configuración propaga a los demás. Entonces, tener una sola configuración para todo un proyecto es fundamental. Y también, bueno, tener diferentes entornos. Si nosotros tenemos entornos, obviamente, de development, test y production, entonces, en nuestro supuesto framework o prolijidad, digamos, tener configurado de diferente forma. Y obviamente un template engine a usar. A mí me está gustando Slim porque es bien sencillo y se lee bien. Entonces, se puede usar cualquiera y eso es elección de cada uno. Entonces, hasta ahí lo que tendríamos es un application template, ¿sí? Nosotros agarramos, creamos una estructura de directorios, creamos un controller que lo llamamos, por ejemplo, application controller, que se maneja de alguna forma X. Requerimos los archivos que tenemos que requerir, entonces se ejecuta todo como nosotros queremos, se configura todo como nosotros queremos, tenemos los diferentes entornos, pero nos falta algo. Esto no sería un framework. Si nosotros apuntamos a tener un framework, necesitamos tasks, como por ejemplo para crear un proyecto, crear un scaffold, crear controllers, y crear tasks también, ¿por qué no? En fin, y autoload. ¿Sí? Esto es fundamental. Si nosotros ya tenemos la estructura de directorios, ya sabríamos a dónde ir a buscar los controllers, a dónde ir a buscar los modelos, a dónde ir a buscar las vistas no las autolodeamos, así que no pasa nada. Pero bueno, en general necesitaríamos saber cómo cargar lo que nosotros vamos a meter en nuestro proyecto. De tasks, creo que no me olvido nada. Así que bueno, lo que tenemos que recordar es que el problema que teníamos antes, que Sinatra es flexible, no es un problema, realmente. En realidad está a nuestro favor. Y Rack, fundamental Rack. Si nosotros usamos Rack y somos inteligentes, entonces podemos hacernos lo que nosotros querramos. Creo que fui rapidísimo. Pasé 62 templates.